Noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno que podemos estar con ustedes y quiero el día de hoy hablar acerca de el Espíritu Santo. Quiero hablar de este tema esperando no, como dicen por ahí, picar un hormiguero que después me traiga consecuencias, pero sí quisiera hablar un poco de eso porque hemos estado hablando con mi esposa acerca de el Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo. Y déjame decirle esto, yo crecí en una iglesia donde los niños vimos las manifestaciones del Espíritu Santo. Nos dormíamos debajo de las bancas mientras el Espíritu Santo estaba en acción, si podemos decir así. Yo recuerdo regresar de la iglesia infantil a servicios donde todavía el servicio estaba llevándose a cabo a causa de que había caído un mover del Espíritu Santo. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo a la edad de 11 años, así que yo tengo ya, que son 36 años de haber sido bautizado con el Espíritu Santo y activamente hasta el día de hoy hablar en lenguas. Y estoy hablando de esto porque voy a sacar este tema dentro de un momento hacia aquellas personas que expresan que eso es una situación de una sola vez y luego ya no más. Entiendo que, bueno, no voy a entrar a eso todavía, pero solamente quiero mencionar eso. Yo recuerdo desde muy pequeño en Guatemala, cuando mi papá trabajaba como evangelista y viajar con él, recuerdo muchas veces estar en servicios donde las manifestaciones del Espíritu Santo eran súper evidentes. Vi milagros, vi cosas sobrenaturales en medio de este tiempo, por lógica, por mover y acción del Espíritu Santo y la obediencia de las personas a dar tiempo, espacio al Espíritu Santo para que se moviera, que se manifestara, que pudieran haber estas cosas pudieran pasar. Y estoy hablando de esto porque el día de hoy, aún en mis salidas en las iglesias, especialmente con todo esto que está pasando en el tiempo de este virus que ha estado pegando y azotando el planeta, se nos ha hecho un poquito hasta más difícil brindar la oportunidad a personas a participar de ir al altar, de ser ministrados, de poner manos sobre de ellos. Hace unas semanas alguien hizo un comentario acerca de yo ir a un evento un domingo por la noche y en manera casi como de broma fue, o es que él tiene que ir a imponer manos, va a ir a un lugar donde sí va a poder imponer manos. Y la única respuesta que le di a la persona es yo todavía creo. Y quiero hablar de esto porque estamos viviendo en estos tiempos, mis hijos están en la adolescencia, ellos saben del Espíritu Santo, mi hija ha sido llena del Espíritu Santo. Con Caleb yo personalmente no lo he evidenciado, pero estoy pidiéndole a Dios que en cualquier momento él pueda tener una experiencia pentecostés donde él pueda hablar en otras lenguas como evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y digo eso específicamente porque yo soy de las personas que creen que la evidencia inicial de hablar, de ser lleno del Espíritu Santo es el haber hablado en otras lenguas. No tienen que seguir hablando en lenguas, no tienen que hablar en lenguas todos los días, pero la evidencia inicial bíblicamente trazada, esa es la evidencia inicial, el hablar en otras lenguas. Cuando usted se va al libro de los Hechos en el capítulo 2, lo primero que pasó fue que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Cuando luego Pedro va a visitar a la casa de aquel hombre, dice que lo primero cuando impuso manos sobre de ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas y otras historias en el libro de los Hechos que vamos a ir viendo en los siguientes minutos posiblemente. La evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo era que hablaban en otras lenguas. No era la profecía, no era el don de ciencia, no era ninguno otro de los dones, sino el hablar en lenguas. Ahora, cuando esto ocurre en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, era con el propósito de dar testimonio a los que estaban en la ciudad acerca del poder del Espíritu de Dios y acerca de Cristo. Acuérdense que el propósito principal del Espíritu Santo no es darnos lenguas.
el propósito principal del Espíritu Santo es que seamos testigos. Y el Espíritu Santo viene y nos dota y nos llena y nos capacita para dar testimonio del poder de Dios, pero la evidencia inicial es el haber hablado en otras lenguas. Yo he tenido el privilegio de ya por muchos años predicar acerca de esto. No me avergüenzo, no me retracto, no me arrepiento, no cambio mi doctrina, no cambio mi postura. Y me preocupa que muchos de nuestros jóvenes y nuestros niños el día de hoy, yo recuerdo que quizás la última, aquí en Estados Unidos de América, la última vez donde yo tuve la oportunidad de participar activamente en un movimiento con la denominación acerca del Espíritu Santo, más de, creo que fueron 230 y pico de personas en un año de cuando yo era director de jóvenes, bajo mi ministerio, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo menciono esto porque es algo activo en la vida de la iglesia, no es algo solamente antiguo testamentario, no es solamente algo neotestamentario, no es solamente para los de esos grupos. Yo sé que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía solamente sobre los profetas, los reyes, algunos de los patriarcas eran llenos y dotados de poder para hacer el trabajo que tenían que hacer. Pero en Joel capítulo 2 versículo 28 encontramos entonces la parte donde la profecía es dada por Joel, que es lo que Pedro repite en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces nosotros hemos sido partícipes de algo que antes no existía, es decir, lo que antes era específicamente para ciertas personas, ahora Dios abre entonces este lugar, este camino, esta puerta y dice, ahora ya no voy a ser selectivo a quien se lo doy, sino es toda carne que lo busque, que lo anhele, que lo busque con intensidad, puede recibirlo. A través de la historia hemos encontrado que aún iglesias, es más, la Iglesia de Dios, la Asamblea de Dios, muchas de estas denominaciones que ahora las conocemos como denominaciones pentecostales, son las denominaciones que, digamos, permitieron este mover y muchos de ellos no eran ministros pentecostales, eran ministros metodistas, eran presbiterianos, eran de diferentes otras denominaciones, pero cuando llega la llenura del Espíritu Santo, valga la redundancia, entonces ellos se ven obligados a empezar a congregarse en otros lugares porque estas denominaciones no permitían que estos carismáticos se reunieran con ellos a causa del desorden, entre comillas, que ellos causaban dentro de la liturgia de los servicios. Entonces empiezan a crecer y a nacer todas estas denominaciones que nosotros las conocemos hoy como pentecostales, pero son solamente líneas que nosotros definimos para marcar la diferencia de algunas de las creencias. Entonces, menciono todo esto porque es parte de la plática que quiero tener con usted el día de hoy y es de mencionar de que el Espíritu Santo existe para dotar a la iglesia, para dar testimonio. Y quiero hacer esta aclaración porque a pesar de que yo hablo en lenguas, creo en las manifestaciones del Espíritu Santo y sé que el Espíritu Santo de Dios está todavía activo. Yo quiero nada más decir, el propósito principal del Espíritu Santo es hacernos testigos, no es hacernos revoltosos, no es hacernos ruidosos, no es hacernos descontrolados, no es hacernos personas que hacen, si me permite la expresión, exagerar las manifestaciones a través de cosas que ya son meramente creadas por hombre, pero sí creo yo que el Espíritu Santo puede, conforme a su dirección, llenar en plenitud en diferentes maneras a algunas personas. No voy a entrar a eso todavía, eso va a ser para un tema para después, pero sí quiero decir de que yo creo que el Espíritu Santo todavía está activo en el proceso de llenar a personas para hablar en otras lenguas y luego dotarlas con dones, con capacidades específicas para el crecimiento de ellos mismos y luego también edificación de la iglesia. Tampoco quiero condonar o sencillamente endosar todos los desórdenes que algunas de nuestras iglesias y luego la iglesia carismática ha hecho de a veces hasta ofrecer, si me permite la expresión, algunos servicios
algunos cultos que sí realmente están fuera de orden. No quiero en ningún momento tomarme la autoridad de decir qué es de Dios y qué no es de Dios. El Señor da testimonio a través de su mismo espíritu acerca de estas cosas, pero sí hay unas cosas que salen fuera del orden aún bíblico, que a esas no las podemos endosar como movimientos genuinos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio de ello. Así que sí quiero decir, Dios todavía está activo, Dios todavía está llenando personas, Dios todavía está levantando una generación de personas llenas de su Espíritu Santo, de su poder, pero también tenemos que marcar la línea y tener cuidado en que no todas las manifestaciones que se ven especialmente en la televisión, y desafortunadamente estas iglesias que son las que están desordenadas en muchas de las ocasiones, son las iglesias que invierten en televisión y radio, y son las iglesias que se exponen más al mundo, y luego el mundo nos viene y nos conecta a todos con eso que ellos ven en la televisión. Pero yo creo que todavía bajo el orden bíblico el Espíritu Santo todavía está obrando dentro de la iglesia, llenando a su iglesia para darle la capacidad número uno de dar testimonio, y luego darle dones espirituales para poder hacer el trabajo en la obra del Señor. Entonces yo quiero hablar de esto porque muchos de nuestros jóvenes y nuestros niños, creo que el día de hoy están no perdiendo, sino no están teniendo la oportunidad de experimentar esto en una manera ordenada, número uno, y número dos, algunos de nuestros jóvenes no se les está dando la oportunidad de tener estos lugares o momentos donde puedan abrir su corazón para recibir esta experiencia pentecostés. Nuestras iglesias se están convirtiendo en amistosas al visitante, lo que le hablan en inglés, le llaman visitor friendly, que para no asustar al visitante, entonces no se permite, pero escúcheme bien esto, no se permite hablar en lenguas dentro de nuestra liturgia, dentro de nuestra adoración. Y en mi opinión muy personal, tengo el derecho a ella. Si usted difiere, usted está en su derecho, pero en mi opinión creo que estamos perdiendo una generación o un grupo de personas que pudieran experimentar el poder pentecostés, porque Dios todavía lo está haciendo, pero no estamos dando la oportunidad. Sencillamente, especialmente en este tiempo de COVID, nos vimos muy forzados a limitar los horarios de servicio, limitar el momento del altar, limitar la oportunidad de abrir el momento. Pero yo quiero decirle esto. Yo recuerdo cuando niño, cuando a veces durante la primera parte del servicio se hablaba en lenguas, cuando en la primera parte del servicio del Espíritu Santo se derramaba. Entonces tampoco quiero decir que solo el Espíritu Santo solo se mueve después del mensaje, porque el Espíritu Santo pudiera moverse o pudiera manifestarse dentro de nuestros servicios durante la adoración, durante la alabanza, durante los testimonios, durante la lectura de la palabra, si le diéramos la oportunidad para que el Espíritu Santo hiciera esto y no limitáramos a un proceso de cámaras y programación las manifestaciones del Espíritu Santo. Entiendo, escúcheme bien, entiendo que las lenguas son para la edificación personal y de la iglesia cuando hay interpretación de lenguas. Eso lo entiendo. Pero hay momentos en la vida de la iglesia donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo se manifieste y que el Espíritu Santo decida quién va a ser el intérprete de esas lenguas. Pero si no damos ni siquiera la oportunidad para que esas lenguas sean manifestadas, ¿cómo puede entonces Dios, entre comillas, porque Dios puede hacer cualquier cosa, dar la oportunidad a que alguien interprete esas lenguas? Cuando nosotros de entrada decimos aquí no se habla en lenguas, automáticamente estamos diciendo a Dios, no vamos a permitir que esto pase.
Entonces, me preocupa que la vida de la iglesia, la razón por la cual estamos viviendo situaciones y momentos donde aún pastores están pasando por situaciones donde resultan suicidándose, resultan cayendo en pecados mayores, resultan entrando en vicios de diferentes índoles, es porque queremos hacer el trabajo solos, sin la ayuda del Espíritu Santo. Y déjeme decirle esto. Esta ha sido mi experiencia. Mi papá es un predicador, es pastor, es una persona muy abierta y expuesta y su congregación al mover del Espíritu Santo. Y he estado también en iglesias donde los pastores no son de esa manera y se nota rápidamente una diferencia en no la calidad, sino en la autoridad que los miembros de la iglesia tienen sobre muchas situaciones cuando dependen del Espíritu Santo, comparado a aquellas iglesias donde todo es liturgia, programación y pastores que no practican el hablar en lenguas en público, pastores que no permiten las manifestaciones del Espíritu Santo en sus iglesias. No estoy diciendo que no son llenos, no estoy diciendo que no hablan en su casa, pero el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos, el ejemplo que nosotros los ministros damos a nuestras iglesias, el ejemplo que nosotros damos a nuestra comunidad, dan testimonio. Acuérdense que es para testificar, dan testimonio del poder de Dios y de las habilidades que la iglesia puede adquirir a través de este empoderamiento, la palabra nueva que hay nacido en estos últimos años, el empoderamiento que este Espíritu Santo da para que la iglesia camine con poder. Había en el tiempo cuando yo era niño muchos cantos del Espíritu Santo: lléname, satúrame, ven sobre de mí, entra en mí, impúlsame, Señor. Esta iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, el Espíritu Santo la empuja. Todas estas clases de canto, de adoración, promovían la búsqueda del Espíritu Santo. Es más, cuando usted aceptaba a Cristo, desde la primera noche le decían: entre a las clases para bautizarse y comience a buscar la llenura del Espíritu Santo. Esas eran las cosas principales que se hacían en el tiempo cuando yo era niño. Ahora es una cuestión de toda clase de procesos, excepto llenar la persona o darle la oportunidad de que sea llena del Espíritu Santo. Ahora, hay personas que me han dicho a mí esto: es que en nuestra iglesia el Espíritu Santo no es en el culto general, pero hay lugares en las células, en los grupos, en las clases que hay entre semana, donde ahí sí se enseña. Yo estoy de acuerdo con eso, yo no tengo ningún problema con eso. El problema es que ahora ya no existe tampoco eso. O sea, si yo hago un grupo pequeño, o sea, no si yo lo hago, sino que se me asigna a mí un grupo pequeño y yo hago mi trabajo, y en mi grupo hay una manifestación del Espíritu Santo, es casi seguro que me llaman a una reunión a pedirme que no permita que eso ocurra. Tenemos iglesias donde si alguien en la hora de un culto el Espíritu Santo se mueve, se le va a poner en orden. Y entiendo, una vez más, entiendo que hay cosas que tienen que tener orden. Por favor, no me malinterpreten. Lo que quiero decir es, si el Espíritu Santo cuando cayó, y ahorita voy a hacer una lectura bíblica, solamente quería picar el hormiguero antes de leer la palabra. El Espíritu Santo no fue enviado a la iglesia para asustar al mundo. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para atraer el mundo. Y lo que la iglesia está haciendo es sacando al Espíritu Santo para atraer al visitante. Y luego, cuando ya el visitante está aquí, cuando se le enseña acerca de la llenura del Espíritu Santo, y no es suficiente solamente decir está en nuestra declaración de fe. Se necesita enseñar, dar doctrina acerca de ello. Y acuérdense de esto, la palabra del Señor dice que la iglesia crecía en la doctrina, en la enseñanza. Y esta doctrina de la cual la Biblia está hablando, escúcheme bien esto, incluía la llenura del Espíritu Santo. Cuando se va a la casa de Cornelio,
ellos llegan inmediatamente y les hablan acerca de Jesús, les explican el evangelio, y ellos no les dijeron, pero no nos vamos de aquí hasta que no hablen en lengua, sino que dice que cuando pusieron las manos sobre de ellos, ellos comenzaron a hablar en lenguas. Es decir, el Espíritu Santo decidió eso. No fue Pedro el que lo decidió, no fueron los apóstoles los que lo decidían, sino que era el Espíritu Santo el que llenaba a quien quería. Pero déjeme decirle esto, si no se abre la oportunidad para ello, también nosotros debemos de entender de que nosotros corremos el riesgo de ser responsables de que el Espíritu Santo no se manifieste en nuestras iglesias. ¿Ok? Gracias, hermana Carla Rivera, dice hermoso tema, y gracias a las personas que están viendo. Entonces, déjeme enseñarle esto en el capítulo número 1. Dice aquí la porción, Lucas escribiendo en el libro de los Hechos un tratado a su amigo Teófilo y le dice, Teófilo, de acuerdo a la primera carta que te escribí, te dejé cuando Jesucristo fue crucificado y cuando Jesucristo resucitó y cuando Jesucristo se le apareció a los discípulos. Déjame continúo contigo la historia de lo que Jesucristo hizo con la iglesia, escuche bien esto, después de todo lo que ya te conté. Es decir, Jesús no solamente vino a sanar, Jesús no solamente vino a hacer milagros, Jesús no solamente vino a dar de comer, Jesús vino a dejar algo a su iglesia para que su iglesia pudiera continuar su trabajo. Y mire bien lo que dice. En el primer tratado, déjeme, lo pongo aquí. En el primer tratado, oh Teófilo, dice, note bien esto, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ok? No se me pierda. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Es decir, Jesús le dice, ya te conté todo lo que Jesús hizo, te conté que él fue recibido arriba y pasó después de que le dejó a los discípulos. Esto no lo habló con los 500 que estaban viendo cuando Jesús se fue, habló específicamente con los apóstoles y luego habló con sus discípulos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Note bien esto. Él les está diciendo, miren esto, mira esto, Teófilo. Jesús hizo lo que te conté en la primera carta. Déjame ponerte al día de lo que pasó después de la última carta que te escribí. Y mire bien esto. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. No sé si me pasé ya. Así yo creo que me... Sí, y ya estando juntos, mire, ahí está el versículo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Note bien esto, la cual les dijo, oísteis de mí. Si Jesús deja al Espíritu Santo o les habla a ellos de este Espíritu Santo que viene, si Jesús ya en Joel capítulo 2 versículo 28 había profetizado de esto, ahora el Señor les dice, este es el momento de lo que se les ha prometido desde el libro de Joel. No se vayan de Jerusalén, no se vayan de aquí, de este lugar. Note bien esto, yo les he estado hablando que les conviene que yo me vaya para que venga otro consolador. Y ahora es el momento. En otras palabras, yo me voy, pero no los dejo solos. Me preocupa que a veces resultamos haciendo el trabajo solos porque no permitimos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y quiero mostrarle esto, porque quiero que entienda esto, porque nuestra preocupación es que las lenguas y las manifestaciones del Espíritu nos van a estancar el crecimiento de la iglesia y nos van a ahuyentar a los visitantes y nos van a ahuyentar a las nuevas personas. Y note bien la diferencia de lo que nosotros pensamos y lo que la Biblia dice. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo,
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire bien esto, creo que estoy en el versículo 11, bueno, porque me perdí aquí en la pantalla, aquí sí es donde estoy. Mire bien esto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero mire bien esto, porque regresé intencionalmente a este versículo. Porque los discípulos le dicen a Jesús: Señor, vas a devolverle la paz a Israel, vas a volver a instalarlos como un reino, vas a sacar a Roma, vas a hacer todo. Mire bien esto, el Señor Jesús les dice: se ha llegado el cumplimiento de la promesa de Joel 2:28, ya viene la promesa. Y lo que ellos piensan es: ¿qué promesa? ¿Vas a darnos poder político? ¿Vas a cambiar la situación de nuestra vida? Y él les dice: ustedes están perdiendo completamente el enfoque. Les acabo de decir que la profecía que se les ha sido dada está a punto de cumplirse, y lo único que ustedes pueden preguntarme es si va a haber paz política, si va a haber paz social, si va a haber paz de toda esta clase, cuando les estoy diciendo que viene sobre ustedes un Espíritu Santo. Escuche bien esto, que les dará poder para que, aunque las cosas no cambien, ustedes tengan el poder para cambiar en medio de los tiempos que no cambian. Mire bien esto. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo no es para cambiar el ambiente político, no es para cambiar el ambiente social, no es para cambiar el ambiente racial. El Espíritu Santo es que, aunque no cambien los ambientes, ustedes van a cambiar a través del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo lo necesitan ustedes para pasar más allá de lo que ustedes ven hoy, porque el problema no es social, el problema no es cultural, el problema no es nada más que es el pecado, el problema del hombre. Y ustedes que han conocido la verdad, ¿se acuerdan que en el libro de Juan él les dice: ustedes ya han sido limpiados por la palabra, ustedes han sido limpios a través del poder de la palabra? Ahora necesitan algo que los impulse a que después de todo esto que ya han vivido, ahora ustedes puedan vivir la vida victoriosa a través de lo que este Espíritu Santo. Por eso les dije, les conviene que yo me vaya para que venga otro consolador, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia, y os enseñará y las cosas que has de decir. Mire bien esto, el poder del Espíritu Santo es lo que necesitamos, no para cambiar el ambiente alrededor de nosotros, sino para cambiar nosotros en medio del ambiente que no cambia, y ese testimonio hace crecer a la iglesia. ¿Por qué es que nosotros estamos quitando lo que meramente causa el cambio que necesitamos? Por proteger la televisión, por proteger las proyecciones, por proteger las transmisiones, impedimos que el mismo poder, el testimonio del poder del Espíritu Santo, haga lo que va a hacer en la vida de nosotros y da testimonio para que los que miren que aún en los tiempos en que vivimos, el Espíritu Santo nos da a nosotros el poder y la autoridad para vencer sobre de eso. La gente va a decir: yo quiero eso que ustedes tienen, porque ustedes tienen paz cuando no hay paz, ustedes están tranquilos cuando no hay tranquilidad, ustedes están en solemnidad cuando todo está problemado. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Sabe cuál es la diferencia? El poder del Espíritu de Dios, pero no solamente el sello del Espíritu Santo, sino la autoridad, el denuedo que viene con la llenura del Espíritu Santo para dar testimonio de Él. Aleluya, no sé si me está entendiendo.
O sea, lo que quiero decirle es, nosotros no necesitamos, yo no le estoy diciendo que busque el Espíritu de Dios para hablar en lengua. Me preocupa que nuestros jóvenes no pueden vencer sobre pornografía, pecado, sexo, sexualidad, homosexualismo, lesbianismo, porque no tienen algo de qué depender, porque lo están haciendo todo por el trabajo de la sociedad, apoyo social, medicina, medicamentos, y no tienen una esencia de la presencia de Dios en sus vidas. Gente, matrimonios disolviéndose a causa de adulterios, a causa de situaciones que no deberían de estar pasando en la vida de la iglesia, porque estamos dependiendo de psicólogos, estamos dependiendo de ciencia, estamos dependiendo de medicinas, estamos dependiendo de toda clase de cosas, cuando el Espíritu Santo puede hacer la obra, porque Él no solamente mora alrededor de nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y me tengo temor de que como el Espíritu de Dios no está dentro de la vida de los cristianos, estamos viviendo vidas mundanas y carnales, porque en vez de llenarnos del Espíritu de Dios, nos estamos llenando de psicología, sociología, pensamientos, modernismos, que la iglesia está perdiendo paso por no permitir que el Espíritu Santo tome su lugar. ¿De qué sirve que solo el pastor esté lleno del Espíritu Santo? ¿De qué sirve que solo el presidente de jóvenes o pastor de jóvenes esté lleno del Espíritu? Ya ve que tan viejo estoy que todavía estoy hablando de presidentes de jóvenes. No es solamente suficiente con que los que hablan en el púlpito sean llenos del Espíritu Santo, porque muchas veces los engañan porque no hay un espíritu dentro de ellos que les dé testimonio que aún la enseñanza es falsa, porque no tienen un espíritu de discernimiento, que es uno de los que vienen a través de la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces los engañan con palabrerías, con palabras lisonjeras, con mucha clase de astucia, porque como no hay un Espíritu Santo activo para dar testimonio de lo que es cierto o no es cierto, caen por cualquier bobería y después necesitan a alguien lleno del Espíritu Santo para levantarlo. Entonces, sé que es un tema que puede llegar a ser profundo, sé que es un tema que no va a terminar el día de hoy, sé que es un tema que no lo vamos a resolver en los siguientes 10 minutos, pero creo que alguien hoy tiene que oír, pastores, ministros, evangelistas, predicadores, maestros, volvamos a hablar del Espíritu Santo. Yo ahorita le estoy hablando bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo y no tengo que estar hablando en lenguas para hacerlo a usted creer. El Espíritu Santo le da testimonio de ello. Entonces, yo quiero decirle esto. A veces no hablamos, no invitamos, no le decimos a la gente que lo busque al Espíritu Santo de Dios, sino que sencillamente ahí donde está, levante sus manos, haga una oración de 10 segundos y usted ya terminó su jornada, váyase a su casa y si quiere más de Dios, búsquelo allá en su casa. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Qué porcentaje de las personas cuando salen del culto a las 12 de la tarde están pensando en ir a la casa a continuar su búsqueda del Espíritu Santo? Especialmente ahorita en este tiempo donde no hay campamentos, no hay congresos, no hay convenciones, no hay nada de eso. ¿Quién va a irse a su casa así dedicadamente y decir, a continuación de lo que pasó a las 12, no voy a ir hoy a comer al restaurante porque voy a ir a buscar el Espíritu Santo? Hermano, la verdad es que es un número muy bajo. Entonces, yo quiero decirle esto. Mire bien lo que dice en el versículo número 8 y regreso a esto para que lo leamos. Cuando les pregunta a ellos, se presentó vivo con muchas pruebas. No, mire bien esto, el versículo número 7 les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero sí les garantizo esto, dice Jesús, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, no busquen estar felices con el mundo, no busquen estar felices con la sociedad, no busquen estar felices con la gente, no busquen estar felices con los medios, no, busquen la llenura del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero que note esto porque me brinqué esto anteriormente intencionalmente para enseñarle esto. Inmediatamente después de decir eso, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Las últimas palabras que Jesús dijo fue: sean llenos del Espíritu Santo. Las últimas palabras de Jesús no fueron háganse ricos. Las últimas palabras de Jesús no fueron vayan y hagan felices a la sociedad. La última palabra de Jesús no fue vayan y sigan un partido político. Las últimas palabras de Jesús ni siquiera fueron dedíquenle tiempo a su familia. Las últimas palabras de Jesús es: les sugiero fuertemente que busquen y esperen el ser llenos del Espíritu Santo. Y la evidencia que Dios escogió, no Pedro, no Mateo, no ninguno de los otros, lo que Dios escogió como evidencia fue hablar en otras lenguas. ¿Por qué aceptamos las promesas de Dios? Aceptamos las palabras que Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aceptamos las palabras de: si le dijeres a esa montaña que se mueva, se moverá. Y decretamos y profetizamos y decimos y echamos fuera y reprendemos. Pero no tomamos las palabras de Jesús. Las últimas palabras que Él le dijo a los discípulos es: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder, porque el ser llenos del Espíritu Santo les dará poder para dar testimonio de mí. Las últimas palabras de Jesús en la tierra es: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia está tratando de controlar o de dirigir o de censurar algo que fue lo último que Jesús dijo que hiciéramos? Es que no se ve amistoso en la presentación, no se ve amistoso en la transmisión de radio, no se ve amistoso en la transmisión del internet. Entonces, para no asustar a los visitantes, controlémoslo, limitémoslo y específicamente, escúcheme bien, decirle a nuestros líderes de adoración, de alabanza, de grupo: no lo promuevan, y si les dan ganas de hablar en lenguas, resístanlas. Ahora, yo quiero enseñarle esto en el capítulo número 2, porque acuérdense que le dije, lo que nosotros estamos tratando de hacer es de que nosotros queremos que el Espíritu Santo sea controlado para no asustar al visitante. Entonces, mire bien esto. Mire bien lo que pasa en el capítulo número 2. A ver. Aquí estamos. Mire bien esto. Déjame regresar aquí. Y estando ellos, no sé si cambió la pantalla, ahí está. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. ¿Qué versículo está ahí? El 12. Aquí está. Que él se iba. Era uno con vestiduras blancas. Versículo 11, perdón. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá. Entonces, mire bien esto. Entonces, en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrando ellos subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora bien esto, mire bien esto, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, ¿ok?
cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, dice la Biblia que Pedro se puso de pie en medio de ellos. Entonces mire bien esto en el capítulo número 2. Capítulo 4. Déjeme regresarme un poquito aquí para el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, aquí está lo del testimonio, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y esto es el punto que quiero hablar con esto. Cuando una persona habla en lengua en frente de otra persona, nosotros no sabemos qué es lo que la otra persona que no habla en lenguas está oyendo. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de que la persona que está oyendo las lenguas las entienda, aunque no haya un intérprete en la casa. Entonces, mire bien esto. ¿Qué sería si un día una persona empieza a hablar en lenguas en el culto y a la par de ellos o en la fila de enfrente hay una persona que está viviendo inmoralmente, que está viviendo en pecado, que está en adulterio, que es drogadicto, que está viviendo una vida sin piedad? ¿Qué si el día en que la hermana Juanita empieza a hablar en lenguas en el culto y ella empieza con su jerigonza de lenguas? ¿Qué si el que está enfrente escucha la voz de Dios a través de esas lenguas donde Jehová habla y le dice: hijo mío, arrepiéntete, deja a esa mujer, deja ese vicio, deja esa vida de pecado, yo te espero con los brazos abiertos? Y mire bien esto. Hay dos cosas que pueden pasar. Número uno es el arrepentimiento de esa persona, caer de rodillas, arrepentirse y que Dios se manifieste en una manera de salvación en la vida de ellos a través de las lenguas de la hermana María, que la hermana María habla todos los domingos. ¿Ok? Escuche bien esto. La otra cosa que puede pasar es que el que está enfrente de la hermana se incomode porque su pecado lo incomoda. Y aunque el mensaje haya sido: deja ese pecado, deja esa mujer, deja esa relación, deja esa situación, en vez de arrepentirse, agarra sus cosas y se va de la iglesia enojado. Porque aún en ese momento Dios lo alcanzó y él por su pecado no quiso responder. La manera en que los ojos carnales lo ven es: se fue porque la hermana María habló en lengua. Pero puede ser que sea la interpretación que el Espíritu Santo trajo a su vida. Así como estos hombres, no dice que alguien se levantó a interpretar las lenguas. Dice que ellos, mientras hablaban en lenguas, los que moraban en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones del cielo, muy bien esto, moraban entonces en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones, y hecho este estruendo se juntó una multitud y estaban confusos, no enojados, confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El Espíritu Santo puede hacer que tú entiendas algo que el vecino del otro lado no va a entender, porque Él es el Espíritu Santo de Dios y Él puede decidir lo que hace en cada situación. Pero en el momento en que nosotros decimos: no, nosotros lo vamos a controlar. Nosotros vamos a decidir cuándo sí y cuándo no. Nosotros vamos a esperar hasta el día de adoración. ¿No se ha dado cuenta usted que ahora los worship nights, los cultos de adoración, son solamente cantadera y bailadera? Y no estoy enojado con lo del baile, porque los judíos bailan a cada rato y van para el cielo. Son fiesteros los judíos. No estoy en contra del baile. Lo que quiero decirle es que nuestras noches de alabanza ya no son para llenura del Espíritu Santo, sino son para gozar la carne. Y pasamos 3 horas cantando 4 cantos, porque los cantos ahora duran como 20 minutos. Pasamos tanto tiempo cantando y haciendo todo esto,
y no damos tiempo y espacio a que el Espíritu Santo de Dios se derrame, y si se derrama empezamos a cantar otro canto para que no se oigan las lenguas de los hermanos que perdieron el control. Ahora, sabiendo que hay personas que quizás no van a estar de acuerdo con esto, y sabiendo que hay personas que los comentarios no los ponen en público ahorita, pero me los mandan en privado después, déjeme decirle esto. Mire bien lo que pasa. Que estos hombres que estaban perplejos por lo que estaba pasando, mire ahora bien esto. Dice, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Estos hombres no habían salido ni de Jerusalén y están hablando en idiomas que ni siquiera saben. Mire bien esto y me voy a adelantar. Y estaban atónitos, versículo 12, perplejos, diciendo de unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No estaban enojados, no estaban nada más que confusos, diciendo, ¿cómo es que estas personas pueden hablar las lenguas en nuestro idioma cuando no son de donde nosotros somos? ¿Sabes qué es? El poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, las lenguas son parte de la adoración. ¿Por qué las estamos queriendo sacar? Las lenguas es parte de la liturgia. Las lenguas es parte de lo que Dios utiliza para hablarle a su iglesia. Dios no necesita de un intérprete que esté presente todos los días del culto para moverse, porque Él puede ser que mientras yo digo chocolate, tú escuches fresa. Que en lo que yo digo chocolate, tú escuches marañón. Porque Él es el que tiene la autoridad. Porque Él es el que da las lenguas y Él da al oyente lo que necesita oír. Estas personas no eran bautizadas con el Espíritu Santo, los de Mesopotamia y todos ellos. Ellos no tenían el don que estos hombres tenían. Sin embargo, entendieron el mensaje, porque cuando tú das testimonio, el que se encarga del que el testimonio sea oído es el que da testimonio. El Espíritu Santo de Dios. Ya tengo que terminar porque hay que ir a dormir. Pero aquí quiero terminar con esto y quiero decirle lo siguiente. Mire bien esto. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo, ¿qué es esto? Mas otros, aquí va esto, burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Ahí está el poder para testificar. Dejó de hablar en lenguas, creo yo, si no, a lo mejor siguió hablándolas, pero ya ahora con el denuedo. Esto es el mensaje que la Biblia narra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Ahora mire bien esto, creo que pudo haber sido más poderoso. Porque si eran de Mesopotamia, si eran de Capadocia, si eran de todos estos lugares y todos hablaban diferente idioma y ellos estaban perplejos porque estos hombres estaban hablando su idioma, ¿qué no es más poderoso que a lo mejor Pablo ni siquiera está hablándoles en hebreo ni en arameo, sino que les está hablando en lenguas, pero sin embargo todos oyen el mismo mensaje? ¡Ja! ¿Qué si Dios puede poner a una ancianita de 80 años, a un joven de 25 o a un adulto de 54 a hablar en lenguas para que un chino, un árabe y un japonés todos oigan el mismo mensaje? ¿Quién puede parar eso? Entonces, ¿por qué es que nosotros estamos queriendo parar las manifestaciones del Espíritu Santo? Porque todavía no ha entrado a que queremos parar la profecía, todavía no ha entrado a que queremos parar el discernimiento, todavía no ha entrado a que queremos controlar todo eso, porque todo eso arruina nuestro programa. Ahorita solo estoy hablando de la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Imagínense cuando entremos a los otros temas. Entonces mire bien esto, porque nosotros decimos, es que si hablamos en lenguas,
entonces la gente se va a asustar. Mire bien esto. Aquí está todo el mensaje de Pedro. Mire bien esto. Todo lo que Pedro les dijo y todo lo que Pedro les mencionó, lo que me llama la atención a mí es esto. Mire bien esto. Versículo 40. Déjame regresar aquí un poquito. Y con otras muchas palabras. Mire bien esto. Con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Regreso. Solo yo, sin la porción. No queremos que hablen en lenguas para no asustar a los visitantes. Aquí dice que los visitantes oyeron el mensaje y la palabra, y que por haber oído esta palabra, y una palabra fuerte, arrepiéntanse de esta perversa generación. 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia. Lo que está pasando es que hay una competencia de congregaciones de luces y entretenimiento. Llámeme cuadrado si quiere. Que la gente va a la iglesia por entretenimiento más que por búsqueda de Dios. Voy a hacer esta aclaración porque quiero que me escuche. No tengo nada en contra de músicos que les pagan para tocar excelente. No tengo nada en contra de directores de alabanza que ganan salarios mejores que muchos pastores de iglesias en muchas partes del mundo. No tengo nada en contra. Creo en la calidad, creo en la manera en que se tienen que hacer las cosas para Dios, pero no quiero que confundamos profesionalismo, escúcheme bien esto, con pentecostalismo. Porque decir todos levanten las manos y háganse para acá, y todos levanten las manos y háganse para acá, no es pentecostalismo. Porque el pentecostalismo produce cambio, transformación, arrepentimiento. O sea, cuando el Espíritu de Dios se mueve, tiene o va a haber cambio. Es imposible que a usted le pegue un carro, un camión de 18 ruedas en su carro y que usted salga ileso a causa del accidente y su carro no destruido, cuando hay un impacto de un carro tan grande con un carro tan chiquito. Uno de los dos tiene que ser transformados y normalmente es que el grande le gana al chico. Y es imposible encontrarse con el poder del Espíritu Santo de Dios y que no haya ningún cambio. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es que hay tantas personas que proclaman ser llenas del poder de Dios y no han aún cambiado su comportamiento, no han mejorado sus familias, no han mejorado su vocabulario? ¿Cómo es posible que nos llamemos hombres y mujeres llenas del poder de Dios cuando no hemos dejado que el poder de Dios nos transforme y dé testimonio? No nos haga hablar en lengua, dé testimonio del cambio que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Las personas que están tomando notas para enviarme correos, cartas, mensajes, déjeme decirle esto. No tengo inconvenientes con que personas tengan orden en sus cultos, iglesias tengan orden en sus servicios. Nada más que quiero decir esto, que también dentro de eso incluyan un momento para el fluir del Espíritu Santo, ya sea a través de profecía, ya sea a través de palabras de ciencia, ya sea a través de lenguas, pero tenemos que darle permiso
para que haga algo en nuestro servicio. El presidente viene a tu iglesia. Usted dice, está bien, que se siente y que adore como el resto de nosotros. Sé que hay unos pastores que, para hacer un punto de legalismo y conservadores, van a decir, él es tan igual a los otros, pero hay predicadores que les damos más que a otros, así que no se me haga tan espiritual, porque a algunos les damos 1000 y a algunos les damos 200. Entonces no me diga que usted no es preferencial. La palabra es la misma, el Dios es el mismo, la unción es la misma, pero uno recibe 1000 y otro recibe 200. Ese es otro tema que voy a tocar en otra oportunidad. Pero nada más quiero decirle, no me venga usted con que si va a venir el presidente, el gobernador o alguien, usted le va a decir, siéntemelo en la banca de atrás, por favor, porque él es un hombre como cualquier otro. No. Le vamos a dar un lugar especial para que Él hasta salude a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Si el Espíritu Santo quiere venir a nuestros cultos y entrar a nuestra adoración, ¿por qué lo sentamos en la silla de atrás, le ponemos un trapo en la boca y le amarramos las manos para que no se mueva? Démosle tiempo. Démosle espacio, que se mueva en nuestra adoración, en nuestra liturgia, en nuestros momentos de adoración, en el momento de la ofrenda, en el momento de los cantos. Permita que el poder de Dios se mueva, no le va a ahuyentar a los visitantes. Es más, el Espíritu Santo tiene poder para que hable aún lo que su mensaje no habla. ¿Me entendió lo que le dije? Se lo voy a repetir. El Espíritu Santo de Dios tiene poder para tocar el corazón del hombre, aunque su mensaje no tenga ningún punto ese día. Es decir, tiene más poder que lo que usted y yo podamos decir. Tiene más poder y autoridad que lo que usted y yo podamos escribir en nuestro iPad y hacer una presentación con PowerPoint y con Keynote y con movimientos de pantalla. El Espíritu Santo puede en una choza vieja de polvo con una guitarra faltándole cuerdas caer durante la adoración, hacer que la persona hable en lenguas y cambiar el corazón de un hombre sin necesidad de nada más que darle permiso a hacer lo que él tiene que hacer. No voy a solucionar este problema, ni esa es mi intención. Solamente quería tocar este tema para que entendamos que el Espíritu Santo de Dios es conveniente para nosotros que se mueva y que se manifieste. Es conveniente que nosotros le demos espacio, porque mire el cambio que hace. Mire esto. Así que recibieron su palabra y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas y se fueron de regreso a su pecado. No, mire bien esto. Y estas personas que aceptaron a Jesús a través del mensaje de Pedro 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y partiendo el pan en las oraciones. Crecían en doctrina, crecían en comunión, crecían en ¿qué otra fue? En el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, fueron transformados, fueron cambiados. Y entonces, mire bien esto, a causa de lo que el Espíritu de Dios hizo con 3000 personas en un culto pentecostal, sobrevino temor a toda persona. Entonces mire bien esto, porque esto es lo que quiero que entendamos. Poder para testificar. Pero en el proceso de esto, Dios va a hacer cosas sobrenaturales. El borracho se va a convertir, la prostituta se va a convertir, el homosexual va a dejar su estilo de vida, la persona, cualquier pecado, ya sea mentira, ya sea fornicación, ya sea pornografía, ya sea, el Espíritu Santo va a hacer cosas que no hemos visto porque las luces, los cultos, los programas, las celebraciones no pueden hacer lo que puede hacer el poder del Espíritu Santo. Escúcheme bien esto. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El poder del Espíritu Santo trae unidad.
El poder del Espíritu Santo trae transformación. El poder del Espíritu Santo trae arrepentimiento. El poder del Espíritu Santo fortalece la iglesia. Explíqueme usted cómo los de Mesopotamia y de todas las naciones que fueron mencionadas ahí se van con un solo sermón. Y la Biblia da testimonio que perseveraron y que entró un temor sobre el pueblo diciendo, esto es en serio. ¿Sabe qué fue? Una manifestación pentecostés, donde el Espíritu Santo inicialmente hizo a unos apóstoles que según la Biblia ni eran estudiados, hablaron en lenguas dadas por el Espíritu de Dios. Y en el primer culto de la iglesia, después de las últimas palabras de Jesús, fueron las lenguas las que trajeron 3,000 personas a la iglesia. No quiero hacer un dogma, una doctrina de comentarios que yo haya hecho. Vaya y lea la palabra. La palabra se confirma a sí misma. La palabra confirma la palabra. La palabra es fiel y digna. Fide digna. Lea la palabra. Escudriñe la palabra. Aprenda la palabra. Viva la palabra. Y estoy seguro que si usted lo hace, será transformado por el poder del Espíritu Santo. Le amo en el amor del Señor. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos que el Señor les bendiga de una manera maravillosa y gracias por haber estado con nosotros. Le habla el hermano Josué Padilla desde aquí de los estudios de Josué Padilla Live, Punto de Fe y Fast Forward Life. Gracias por estar con nosotros. Que pase muy buena noche y deje que el poder del Espíritu Santo tome su vida. Comparta este video si sabe que le puede servir a alguien. Le agradecemos su atención. Dios le bendiga. Nos vemos hasta la próxima.